Black Goku. Un ser que desde que era el Kaiosama del norte del universo 10, siempre había soñado con realizar su sueño, su utopía. Ahora parecía que estaba tan cerca de cumplir sus metas y sueños. Detrás suyo su aliado Zamasu era su yo de otra línea del tiempo con el cual realizaba su plan Cero Humanos. Un objetivo en común, sueños compartidos y por supuesto ambos poseían el mismo corazón aunque su pensar era ligeramente diferente a pesar de ser la misma persona. Alrededor de ellos un paisaje de caos los rodeaba no importándoles las estructuras humanas que ensuciaban la belleza natural del universo que pronto conocería su más grande gloria sin la peste de los mortales y Black junto con Zamasu sirviendo como el pico de la autoridad divina. Los brazos de Black se encontraban extendidos hacia sus lados tomando la pose de un dios omnipotente en su máximo esplendor y volviendo a su forma base. Al lado suyo su aliado y contraparte de otra línea del tiempo lo miraba de reojo con sus manos detrás de su espalda. Su postura era fina y su expresión sumamente seria con ese toque de sadismo que aguardaba su ser y que solo expresaba cuando asesinaba mortales y contaba la magnificencia de su justicia divina. Hace poco que los mortales habían escapado con la cola entre las patas como las pestes que son y siendo Vegeta el más herido de entre todos después de que peleara contra Black luego de sus Zenkai y conseguir su forma Rose. ¿No te parece esto grandioso, Zamasu? Gracias a mi pelea contra ese Saiyajin he asimilado aún más las células y poder de este cuerpo. Poco a poco me estoy haciendo uno con él y mi poder ahora mismo es grandioso. Magnífico. Abandonó su postura, cerró su mano derecha en donde tenía el anillo del tiempo y la procedió a ver. La cerraba y abría una y otra vez con su contraparte de espectadora ante la actitud de su aliado. Aunque tengas ese inmenso poder no puedo comprender por qué abandonarías tu cuerpo, el cuerpo de un dios. Veo más eficiente tu estado antiguo a pesar de la carencia de poder. Black escuchó en silencio y procedió a limpiarse la poca sangre que le quedaba en la mejilla tras su intensa pelea. Volteó su vista levemente y sonrió. Es simple, Zamasu, para poder llevar a cabo el plan Cero Humanos necesitábamos de un poder mayor y este cuerpo, el cuerpo de Son Goku era la clave para obtener el poder que tanto anhelo. No decidió explicarse más. Esta no era la primera vez que su aliado mostraba su irritación al haber robado un cuerpo mortal y reemplazarlo por el suyo. El de un dios que se encuentra sobre todo y todas las cosas existentes. Se supone que todo de ellos era perfecto y absoluto aparte del poder que más podría ofrecer el cuerpo de un insignificante mortal. El pensamiento de Zamasu era fuerte y claro, pero a pesar de su oposición tenía que aceptar que había sido de gran ayuda. Yo no los puedo localizar, esos humanos saben esconder su ki a la perfección, expresó Zamasu, que comenzó a hacerse para atrás un poco de forma que la espalda de Black estaba descubierta. En eso estoy, esos míseros Saiyajins no podrán esconderse mucho tiempo, pero sé de alguien que no sabe ocultar su ki y es esa mujer. Comentó Black con sus ojos cerrados y los dedos en la frente. Una sonrisa de lado fue lo que reemplazó su expresión monótona y fría. Zamasu, cúrame antes de irnos, aún sigo lastimado por el anterior combate y quiero mostrar a esos humanos la diferencia de ellos y un dios como yo. La sola idea de matarlos lentamente con sus gritos de dolor era música para la retorcida mente de Black, que sintió algo similar al orgasmo ante la idea de volver a combatir y asesinar a tales opositores. Lo voy a hacer enseguida, anunció Zamasu, que su tono se hizo progresivamente más bajo. Su expresión, que hasta hace unos momentos era seria e imperturbable, rápidamente fue cambiada por una más sádica, más enferma. Black indicó que se sujetase de él y esperara que lo hiciese cuando lo terminara de curar, aunque había un problema. Él se sentía aún debilitado por el combate y ciertamente esperó pocos segundos hasta que finalmente sintió algo. Rápidamente bajó sus dedos y abrió sus ojos, preguntándose por qué se tardaba a pesar de los pocos segundos pasados. Eso para ellos era un tiempo significante que usarían los mortales para esconderse. Cuando volteó su cabeza y sintió el ki de Zamasu explotar a su máximo detrás suyo, sabía que algo estaba mal. Aunque lo que sintió posteriormente fue un dolor intenso en el pecho, bajó la mirada lentamente para solo ver la mano de su aliado, de su yo mismo, atravesándole de lado a lado con la espada de ki. Rápidamente y con sangre comenzando a escurrir de sus labios, preguntó en shock Zamasu: ¿qué diablos estás haciendo? Su tono era desconcertado y el habla se le dificultaba. Poco a poco su boca fue llenándose cada vez más de sangre y sintiendo como ésta se deslizaba de entre sus labios.
Aún permanecieron ambos flotando y cuando finalmente lo vio al rostro una sonrisa demente fue lo que lo recibió. Ahora la consternación y shock comenzó a ser reemplazado por ira creciente que rápidamente fue aplacada cuando Zamasu introdujo aún más su brazo. El dolor que comenzaba a invadir con fuerza su cuerpo era sin duda insoportable, pero lo más significativo para él y lo que lo tenía hirviendo de coraje era la traición. Su traición, el mismo de otra línea del tiempo, había tenido la osadía y descaro de asesinarse. Porque Zamasu exigió una respuesta pero en cambio la sonrisa de su contraparte creció aún más y con ello su furia. Intentó lanzarle un codazo hacia atrás con la fuerza que le quedaba y que de a poco se desvanecía. Pero de poco sirvió. Zamasu inclinó su cabeza ligeramente hacia la derecha para luego sacar su brazo de tirón. La cantidad de sangre escupida por Black fue sin duda espeluznante además de la que comenzaba a salir de su herida abierta. Volvió a voltear levemente para solo ser recibido con una patada en la cara, mandándolo a las ruinas de lo que algunas veces fueron edificios en reconstrucción. El polvo se levantó con fuerza, y desde lo alto Zamasu miraba con satisfacción su hacer. Poco a poco comenzó a descender hasta que finalmente sus botas blancas tocaron el suelo con el sonido de tap sonando de fondo. Su paso era lento pero seguro, fino y sádico. En su mano su espada de ki brillaba como nunca hasta que finalmente ahí lo vio. En un charco de sangre y con su mano sobre la herida intentando inútilmente detener el masivo sangrado. Black tenía uno de sus ojos cerrados por el intenso dolor y cuando sintió el ki de su alguna vez aliado los abrió con furia. Ahí lo vio frente a él parada con una media sonrisa que expresaba superioridad absoluta. Una vez más preguntó por qué Zamasu. Su tono era molesto y desconcertado, y el silencio posterior solo era interrumpido por el sonido causado de su sangre chocando contra el suelo. ¿Por qué? Es fácil, Black. Mientras tú renunciaste a tu divinidad, yo decidí conservar mi cuerpo de Dios. Mientras que tú por otro lado cambiaste tal divinidad y perfección por el sucio cuerpo de un mortal que solamente te ofrecería más poder. Qué patético. Por eso aunque seamos la misma persona yo soy diferente a ti. Yo sí supe apreciar el regalo más grande de todos, y eso es nuestra divinidad que no cambiaría por nada existente. Ese es tu pecado, Black, y por eso debo asesinarte para enmendarlo. Sus palabras fueron directo al punto, y muy a pesar de su desagrado y notable desprecio aún permanecieron tan finas, tan educadas como un dios de su categoría debe ser. En cambio su contraparte estaba sumergido en la furia total, preso de sus emociones. ¿Cómo se atreve a llamarlo un pecador? Fue lo que resonaba con fuerza en su retorcida mente hasta finalmente dejarlo salir. Tú no podrás hacer nada sin mi ayuda, careces de poder y aunque seas inmortal, ¿cómo crees poder vencer a esos Saiyajins? La verdad era dura y muy a pesar de su increíble orgullo como dios, eso no se podía negar, pero en vez de que Zamasu se molestara lo que hice en cambio fue sonreír aún más para simplemente expresar, eso ya lo tengo resuelto, Black, pero ahora debo ocuparme de ti. Su mano se deslizó con gracia entre sus prendas para finalmente de esta sacar dos arcillos de color anaranjado oscuro. Black pareció confundido al no saber con qué propósito Zamasu sacaba los pendientes que alguna vez le pertenecieron siendo un aprendiz de Supremo Kaioshin. No obstante, cuando este se puso justo frente suyo se inclinó para guardar estos pendientes en su doji con una media sonrisa. Si antes estaba confundido ahora lo estaba más y el impulso de atacarlo sin duda era bastante fuerte, pero su cuerpo no se lo permitiría por la sangre perdida. Cuando este finalmente terminó de hacer lo que quería, se puso rígido una vez más alzándose sobre todo y todos. Su sonrisa no se desvaneció en ningún momento, y el golpe de gracia lo llamaba, aunque antes de ser tenía que castigar a Black para enmendarlo de sus pecados hasta finalmente morir. Su pie se levantó de a poco con una mirada de furia por parte del maligno Saiyan, que vio como la bota blanca de lo que fue su aliado cubría su vista, hasta finalmente comenzar a sentir como esta era presionada contra su ser, una y otra vez con el sonido de sangre y risas de fondo que solamente era una exquisita melodía para los sentidos del dios. En cambio Black sentía como su furia crecía junto el dolor que poco o nada le importaba a este punto. Su conciencia sintió comenzar a desvanecerse y por el continuo y feroz ataque a su cabeza un dolor agudo comenzó a invadirlo. Black
Gritó con euforia Zamasu, perdiendo la compostura de lo que debería ser un dios, y sucumbió ante su locura por el placer que le generaba a su vista impartir justicia divina contra un pecador. Black sabía que si esto continuaba él iba a morir, y su única esperanza de salir con vida, o de al menos intentarlo, era usar el anillo del tiempo antes de que su conciencia se perdiese debido a la pérdida de sangre y a los continuos golpes en su cabeza, sumando la fuerte migraña que esto implicaba. Lo que estaba a punto de hacer era jugárselo a un todo o nada, y era lo único que podía hacer, pero gracias a la furia que sentía, una repentina ola de ki inundó su ser para dejarlo salir partiendo el suelo bajo suyo y haciendo retroceder a Zamasu, que tuvo que cubrirse el rostro con sus manos cruzadas en forma de X. ¿Qué demonios?, pronunció a lo bajo para cuando finalmente todo se calmó y aquel ki una vez más bajó aún más que antes. No obstante, al sentir cómo este desaparecía rápidamente bajo sus manos para observar cómo Black ya no estaba, sinceramente hubiese esperado que hubiese muerto por tal arranque, a pesar de querer seguir dándole su castigo. ¿A dónde habrá ido? Cerré mis ojos para encontrar aún mayor concentración y buscar su ki por todo el planeta, pero no hubo resultado alguno. La idea de que hubiese usado la teletransportación para escapar era bastante tentadora, pero no le serviría de nada en ese estado, y lo único que haría sería alargar aún más su muerte, tomando en cuenta que él era lo único que podía sanarlo. Aunque otra posibilidad azotó con fuerza mi pensamiento, y sintiendo como una ira iba poco a poco creciendo en mí. Rechiné los dientes y desagrado e intenté sonreír una vez más, pero no pude. Mi molestia era tal que estaba temblando por todo mi ser. Comencé a inhalar y exhalar repetidamente en busca de encontrar la calma una vez más, y cuando por fin lo hice, puse mis manos detrás de mí y volví a mi estoica mirada con la postura de un verdadero dios que imparte justicia en la creación, pero teniendo la determinación de buscar y acabar con su pecado más grande. Ese era su contraparte, que decidió abandonar su divino cuerpo e intercambiarlo por el de un sucio mortal por mero poder, como si el de un dios no pudiese brindar tales habilidades que tenían que ser aún mejor porque él eso mismo era un dios. Mis ojos. Todo se veía nítido, oscuro, y los sonidos a mi alrededor eran cada vez menos audibles, aunque de algo estaba seguro, y era que yo ya no me encontraba en la línea del tiempo de Trunks. Tuve que usar el anillo del tiempo para salir corriendo con la cola entre las patas. ¡Qué humillante! Ahora que había escapado, ¿cómo me recuperaría, o más bien cómo sobreviviría a mis heridas? Sentía que la muerte quería llevarme a mí, un dios, y mi vida estaba colgando de un hilo, pero antes de lo que supiese ya había perdido total conocimiento alguna, sin saber en dónde estaba. La paz y la tranquilidad que se respiraba en aquella pequeña cabaña del bosque era algo que sin duda cierto hombre apreciaba con todo su ser. En una de sus manos sostenía un libro con una de las obras más conocidas del escritor William Shakespeare. En su otra mano una taza de té se deslizaba cada cierto tiempo, y tomando un sorbo de esta a la vez, su corazón y alma se regocijaban de alegría en el momento que por fin comenzó a moverse con más libertad desde hace 9 meses, contando el tiempo que estuvo en coma por lo dicho por aquellos llamados doctores. Despierto y confundido no sabía qué hacer, y su cabeza se vio como una de las partes más afectadas de su ser, a juzgar por las intensas migrañas que de vez en cuando experimentaba. Desde el principio encontró que la literatura y el té eran sus dos más grandes aficiones, y se sorprendió a sí mismo viéndose de preparar tan deliciosa bebida. Al finalizar el líquido que había dentro de su taza, cerró su libro para proceder a recoger lo usado. Su mirada era serena, lejos de cualquier preocupación, y teniendo en mente en ir a la biblioteca de la ciudad para así poder disfrutar de su tiempo. Al cabo de unos minutos salió de su cabaña encontrándose con la naturaleza que tanto alegraba su vista. Se permitió sonreír levemente ante la imagen por tal hermosura, aunado a los animales que eran visibles a las cercanías y lejanías. Sin duda le encantaba caminar por este sendero que llevaba a la gran ciudad llena de personas que poco o nada le importaban. Su mirada permaneció al frente en todo momento, ignorando las miradas que recibía por algunas personas. Claro, esto se debía mayormente a su vestimenta, junto con los extraños arcillos de color naranja oscuro en ambas de sus orejas, además de un peculiar anillo gris en una de sus manos. Si todo esto no fuese suficiente, su forma de pelo era sumamente curiosa para lo que sería el estilo de peinado de Japón, que estaba muy lejos de lo que este hombre llevaba. Las opciones eran variadas y los géneros eran sin duda bastante amplios, aunque hay algo que a Black siempre le llamó la atención.
Eso era la literatura oscura. Claro está que entre los demás géneros aprendía cada vez más de las otras personas, además de tener ideas generales de la cultura, al no poder recordar qué era antes de su accidente. Sus manos recorrían los estantes en busca de algo bueno que leer, aunque un título en particular captó su atención: Los 4 héroes legendarios. Para él esto sonaba como de esos mangas y novelas ligeras que había escuchado hablar e incluso visto en esta librería, pero no era de su particular gusto leer tales cosas. Aunque darle una ojeada a este libro parecía una idea un tanto atractiva, lo sacó del estante para comenzar a abrirlo, y lo primero que vio en letras grandes fue lo escrito: Héroe de la espada. Este término poco o nada le interesó, y en cambio continuó hojeando las páginas, encontrando información de este junto a otros 3 héroes que tenían su propio espacio para una biografía acerca de ellos. Héroe del arco, héroe de la lanza. HMMM. Ciertamente le pareció poco interesante y en cambio, decidió terminar de hojear el libro para ponerlo en su lugar. Cuando llegó hasta el final, las palabras héroe del escudo estaban escritas como los de los otros héroes. Sin embargo, a diferencia de estos, este héroe no tenía absolutamente nada escrito. En esta ocasión su interés se vio incrementado levemente a diferencia de los otros, y permaneciendo con su libro entre su mano por un par de segundos, reflexionando, pensando sin hacer absolutamente nada, decidiendo devolverlo a donde se encontraba. No obstante, de las páginas de y justo antes de que cerrara, comenzó a emitirse una luz. Su cuerpo comenzó a ser envuelto en una luz blanquecina y antes de que siquiera pudiese pensar, su vista se tornó brillante hasta momentos después todo parecer mucho más oscuro. El sentimiento de sus ojos recibiendo los rayos del sol fue tan repentino como inesperado. Su vista estaba borrosa, nada era claro, y ahora su sentido de la audición volvió una vez más a él, acompañado de voces agradecidas y otras un tanto confundidas. Todo parecía verse menos borroso hasta el momento que enfrente suyo hombres con túnicas que cubrían todo su cuerpo estaban frente a él. Más bien frente a él y otras 3 personas, uno de ellos siendo un chico rubio de cresta grande junto con ojos castaños claros. El otro de ellos, el que parecía ser el segundo mayor, tenía un pelo azul pálido junto con ojos del mismo color excepto que estos eran más claros. Por último, y el que parecía el menor, tenía ojos verdosos con un pelo del mismo tono pálido, y su rostro reflejaba poco más que ingenuidad a comparación de los otros 2. Oh grandes héroes legendarios, el ritual de invocación funcionó a la perfección. El hombre que dijo todo esto estaba parado frente a ellos manteniendo una reverencia junto a los demás hombres con túnicas que mantenían su cabeza agachada. No obstante, ellos parecían algo más concentrados, viendo sus alrededores y mirándose entre ellos. ¡Qué patético!, pensé con desdén, y aún no comprendiendo cómo ciertas personas no eran capaces de mantenerse ante las situaciones adversas. Es cierto, él estaba confuso e intrigado y ansiaba respuestas, pero la diferencia era que él era más astuto, más analítico, más perspicaz. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son? El hombre fue invadido de tantas preguntas a la vez que poco o nada podía hacer para saciar esa hambre de intriga y curiosidad que los héroes legendarios demostraban. Black solo observaba desde más atrás con los brazos cruzados y con su mirada estoica, y dándose cuenta que ese hombre quería hablar y explicarles todo, pero a diferencia de él, los otros 3 no se percataron de esto. Incluso parecían no haberse percatado aún de las armas que portaban cada uno de ellos. Arco para el más joven, espada para el del pelo azul oscuro y la lanza para el rubio. Black, al terminar de analizar las armas de esos 3, él se miró la suya si se le podía considerar un arma. Su escudo era algo grande de color negro con toques morados, sus contornos eran decorados por pocos picos y en el centro una mano extendida sobresalía de este con una joya negra en el centro. La apariencia de su escudo era sumamente peculiar, muy diferente a todo lo que había visto, aunque sus sentidos se afinaron al escuchar cómo el hombre que decía haberlos invocado finalmente aplacaba a lo que se suponía eran héroes legendarios. Héroes Sama, todas sus dudas se las responderá nuestro rey Outcry el Romarca, así que síganme por favor. El hombre se dio la vuelta para empezar a caminar hacia la salida, los demás presentes hicieron un camino para dejar pasar a los héroes que ahora se miraban entre ellos no sabiendo qué hacer. Por fin, murmuré a lo bajo para abrir mis ojos y comenzar a caminar hacia el hombre. Ellos me miraron extraño, parecía que apenas me habían notado, a cambio del hombre en túnica que me sonrió y asintió.
Empezamos a caminar y ciertamente no me importaba si ellos se quedasen allá atrás, aunque el sonido de más pasos simplemente me dijeron lo contrario junto con un aparente silencio de muerte, pero sabiendo que esos tres se murmuraban entre ellos sobre quién era y por qué no le habían notado antes. Los lujos que se podían ver eran más de los que él había visto desde que despertó de esa cama de hospital. A pesar de no importarle esto, tenía que aceptar que estos ya eran excentricidades por parte del rey, mientras que los supuestos héroes detrás suyo se maravillaban con lo que tenían. En especial el rubio, que en cada una de sus facciones era más que palpable la enorme codicia que sentía al ver propiedad de tal valor monetario. Un típico. Murmuré con desinterés e indignación a algo que yo creía era una mera estupidez por tal muestra de codicia que el dinero era solo eso, dinero. Una gran puerta estaba frente a ellos y los héroes la miraron sorprendidos, anonadados. Las decoraciones de oro y diamantes incrustadas en los alrededores era muestra del enorme poder económico de este gobernante, al igual que de sus gustos tan excéntricos. Todos, excepto por Black, que siguió caminando detrás del hombre para que los dos guardias que escoltaban la puerta la abrieran por ellos y hacerse a un lado dejándolos pasar. Al fondo de la sala un hombre de mediana edad de larga barba permanecía sentado recargado en una de sus manos, mientras que en la otra una corona de vino con incrustaciones de piedras preciosas aguardaban a su sed. En los alrededores y segundo piso una gran cantidad de personas, de las cuales el hombre de doji negro asumía que eran nobles. Personas con la distinción social más elevada posible, solo quedando por debajo de la familia real y la reina y rey mismo. Yo, cuatro héroes legendarios, esperábamos su llegada con anhelo, exclamó con voz alta e imponente, y su corona levantada mostrando los máximos modales que se pueden dar a tales personajes de su categoría. No obstante, y a diferencia de sus creencias de todos los presentes, los héroes legendarios no eran personas de cuna dorada o habilidades sumamente únicas. A excepción de uno. El héroe de la espada se aclaró la garganta, y con ello la atención de todos se puso en su persona, incluso Black, que se había alejado un poco para recargarse en un pilar con los brazos cruzados y un gesto neutral. Porque nos han invocado a este lugar. Es cierto, igual quiero saberlo, alegó el chico rubio mientras movía levemente su lanza con una de sus manos y haciendo un gesto con la otra. Melromarca agachó levemente la cabeza y su copa de vino ahora reposaba en su trono de rey. Sus manos se entrelazaron y su mirada se afiló, mandando un choque de electricidad por la espina dorsal de los nobles, que eran meros espectadores de tan histórico momento. Los hemos convocado para que nos ayuden a enfrentar las olas de la calamidad. La primero tomó lugar hace no mucho y logramos repelerlas, pero me temo que eso no será así para la siguiente, así que, por eso les pido que ayuden a este reino en estos tiempos tan sombríos que se avecinan. El motivo fue dicho y con ello un silencio lo acompañó, que incluso era audible el cantar de los pájaros a través de las ventanas de la habitación, que una vez pasados unos momentos este silencio se rompió. Me niego. También yo. Y yo. Anunciaron casi en coro los tres héroes, y una vez más el chico peli azul oscuro asumió la palabra, aparentando ser la voz de la razón entre los demás héroes. No consideraron que podían invocarnos sin siquiera preguntarnos, además de que esto no lo haremos de a gratis, prefiero que me regresen a mi mundo. Sus palabras firmes, su gesto el mismo, y con ello inspiró confianza en los otros dos, que alzaron sus voces en descontento. Saben que podemos ser enemigos de ustedes si no acceden a nuestras demandas, declaró el héroe del arco y alzándolo levemente para demostrar su postura. Estoy de acuerdo con ellos dos, comentó el héroe de la lanza con una sonrisa ladina y demostrando suma confianza en sí mismo. El rey levantó sus manos en un intento de apaciguar a los tres héroes, y con su tono menos afilado y uno más cordial espetó: la recompensa lo discutiremos en un minuto, pero antes, me gustaría saber sus nombres y quiénes son. Un suspiro salió del chico ojiazul, que una vez más se erguió completamente y se presentó a sí mismo con su mismo tono de antes. Reina Maki, 16 años y soy estudiante de instituto. Un paso al frente fue dado por el rubio, y con su lanza en su hombro y una sonrisa confiada se anunció ante los demás. Yo soy Motoyasu Kitamura, 21 años y soy estudiante universitario. Una vez presentado volvió a dar un paso atrás y en todo momento conservando esa expresión suya. Bien, ahora es mi turno, se anunció el héroe del arco, que a diferencia de Motoyasu permaneció en su lugar, aunque procediendo a colocar su arco en el pecho, demostrando los modales que parecieron inexistentes hace unos momentos. Itsuki Kawasumi, 17 años y soy estudiante de instituto.
El rey Melromarc ante esto solo asintió en aprobación, satisfecho por sus presentaciones y apariencia física que parecía ser la adecuada para sus armas legendarias, dejando de lado su joven edad. Excepto que sintió que estaba dejando algo de lado y recordando la advertencia de su esposa, no tuvo más remedio que buscar con sus morados orbes al último héroe legendario, y siéndole no muy difícil hasta por fin verlo recargado más atrás en contra del pilar con sus brazos cruzados. Su boca sacó un bufido de irritación y tocándose un poco la sien procedió a preguntar nuevamente, y con ello la atención fue puesta a quien le estaba hablando, que hasta ahora había pasado desapercibido por los demás nobles y el mismo rey, excepto por los 3 héroes que sin duda querían saber eso de igual forma. Héroe del escudo que no piensa presentarse. Héroe del escudo. Resonó por la sala con notoria evidencia ante los murmullos de los demás observadores, y haciéndoles una falta de respeto como ante sus ojos el héroe más inútil de todos ignoraba de tal forma al rey. Oye, deberías presentarte como nosotros lo hicimos a Lego Itsuki, y acercándose un poco más a el hombre con un doji negro. Sus orbes oscuros se posaron sobre el héroe del arco, y con ello un escalofrío recorrió la espalda de este chico, que lo único que hizo fue dar un paso atrás algo consternado. La sala en tan solo segundos se había sumido en un momento de tensión desconocido, cuando este hombre comenzó a caminar al frente hasta quedar un paso delante de los demás héroes. Motoyasu y Ren ciertamente permanecieron en sus lugares, aunque sintiendo lo mismo que su compañero héroe, pero en menor cantidad, y en sus mentes preguntándose quién era este hombre que emanaba tal aura, que solamente se podía describir con una palabra: terror. Sus pendientes naranja oscuro y anillo plateado ciertamente fueron del interés de varios nobles, e incluso un poco del rey, dándose ellos cuenta que eso tenía que ser joyas de valor, a juzgar por el resplandor leve que éstas emanaron al recibir los rayos del sol. Aunque lo que tenía más consternados a todos era el peculiar escudo que este héroe portaba, y era poco menos que aterrador ante su forma y apariencia un tanto demoníaca. Toda la atención se la llevó el peculiar héroe, que sin duda entre todos los demás era en aspecto el más atemorizante, y en el momento que sus labios se abrieron, los sentidos auditivos de todos hicieron un clic al escuchar el nombre tan peculiar por el que se había llamado, y era solo eso, una simple palabra sin más contexto alguno, acompañado de ese tono tan gélido con el que lo dijo, que muchos presentes sintieron lo mismo que los otros 3 héroes legendarios. Black. Fin del capítulo. Todos